Viernes 21 de abril de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cada 23 de abril se recuerda el Día del Libro. Más adelante le contaremos algunos de los esfuerzos que se hacen en Ecuador para fomentar la lectura. Bienvenidos, vamos a revisar titulares. El Gobierno Nacional realizó una planificación integral para enfrentar las secuelas del temporal invernal. Presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno, pide a la Supercom dejar insubsistente la sanción a 7 medios de comunicación. También he pedido que se dejen insubsistentes. Este sábado se llevará a cabo el llamado Festival por la Democracia, en la Avenida de los Chiris de Quito. Es decir, que no nos desunamos, al contrario, unirnos más y trabajar por todos, por el bienestar del país. En lo internacional, en Francia se extremaron las medidas de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo. El detalle de la información: hoy vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. De no existir ningún recurso en el ámbito jurisdiccional, se ratificarán en firme los resultados emitidos por el CNE. No se presentaron objeciones ante el Consejo Nacional Electoral una vez que emitió los resultados del recuento solicitado por la alianza Creo Suma. Así lo confirmó el secretario del organismo, Fausto Holguín. Ante el Consejo Nacional Electoral ya están cerradas las vías, puesto que ya ha culminado el plazo, pero hasta el día de hoy pueden presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral y será el juez electoral quien determine si se debe o no se debe abrir urnas. Holguín indica que de no existir alguna apelación ante el Tribunal Contencioso, los resultados de la segunda vuelta se encontrarán en firme. Una vez que conozca el Pleno con la certificación del Tribunal Contencioso y del Consejo Nacional Electoral, se encontrarán en firme los resultados. Y con ello finaliza la inmunidad de los candidatos. Ya no tendrían la calidad de candidatos, puesto que culminó la elección. Y de esta manera pasar a la entrega de credenciales a los ganadores de la presidencia y vicepresidencia de la República, como lo establece el Código de la Democracia. Credenciales que ya iniciaron su entrega este 20 de abril para el caso de los asambleístas provinciales, proceso que se tiene previsto finalizar este 11 de mayo. Los parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y el binomio presidencial recibirán las credenciales el 12 de mayo. Es un documento habilitante para la posesión de ellos en el cargo que le corresponde. Los asambleístas serán posesionados el 14 de mayo, 5 días después los parlamentarios andinos, y el 24 de mayo asumirán el cargo el presidente y vicepresidente de la República. Olga Velasco, Ecuador TV. Precisamente, las autoridades del Consejo Nacional Electoral comenzaron con la entrega de las credenciales a los asambleístas electos el 19 de febrero. Orellana fue la primera de las 24 provincias y 3 circunscripciones del exterior en recibir la documentación. En la ceremonia, el presidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, reiteró la transparencia y verificación del proceso de escrutinio. Hoy se realizó el mismo procedimiento en Sucumbíos. Festival por la Democracia es el evento organizado por Alianza País para este sábado 22 de abril. Los simpatizantes del binomio Moreno-Glass se concentrarán en la Avenida de los Chiris. Óscar Bonilla, secretario de Acción Política de Alianza País, explica las razones por las cuales la militancia de la lista 35 decidió acoger el llamado de la dirigencia nacional. Proclamando algo que ya es definitivo e incontrovertible, que es la elección por el pueblo soberano de nuestro futuro presidente de la República, el compañero Lenín Moreno. Para la legisladora Alexandra Ocles, esta será una oportunidad de agradecer también a la militancia por el respaldo en las urnas que significó el triunfo en segunda vuelta, la aprobación de la consulta y la mayoría legislativa. Sería nuestra 12ª victoria en el país y creo que eso no es menor. Eso también tiene que convocarnos a nosotros a una profunda reflexión para generar un espacio de unidad, de diálogo. La expectativa de la dirigencia es que los simpatizantes puedan llegar desde todos los rincones del país. Esperamos tener no menos de 80.000 personas vinculadas a este espacio. Son organizaciones sociales y ciudadanas de todo tipo que han comprometido su respaldo a este evento. La energía que le puede dar a uno la participación conjunta a este abrazo colectivo y este respaldo colectivo
desde los distintos actores sociales es vital. Hay muchas organizaciones sociales que en este contexto se unieron además a la campaña de Lenín Moreno. En el acto de masa se contará con la presencia del jefe de Estado, así como de las dignidades electas en el último proceso electoral. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En este festival también participarán organizaciones sociales. Algunos de sus dirigentes y miembros aseguran que además de ser una muestra de lo que se expresará el próximo 1 de mayo. Es un respaldo a la democracia y a la definición del pueblo en las urnas al elegir a Lenín Moreno como presidente. Así lo aseguran las diferentes organizaciones sociales, de trabajadores, de personas con discapacidad, en fin, de aquellos que creen que es necesario superar el momento de campaña para accionar en favor del Ecuador todo. Decir que no nos desunamos, al contrario, unirnos más y trabajar por todos, por el bienestar del país. Y llamamos a que construyamos nuestros sueños y nuestra esperanza con nuestras propias manos. Será una concentración que se cumplirá este sábado en Avenida de los Chiris, en Quito, y contará con intervenciones de carácter político, de artistas, de ciudadanos que se sienten identificados con un ciclo que llega a su fin y que ahora debe renovarse. De que es el momento de la cogobernabilidad con las organizaciones sociales. El Festival de la Democracia, como se decidió llamarlo, se estima empezará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 12. La participación del presidente Rafael Correa, así como su sucesor Lenín Moreno, y también el compañero de fórmula de ambos mandatarios, Jorge Glass, intervendrán en este encuentro. Van a venir más de unas 100.000 personas. Y se decide hacerlo luego de que el Consejo Nacional Electoral resolviera revisar el 100% de las actas objetadas y de recontar alrededor de 1.200.000 votos. La democracia se construye en base a visiones, en base a resultados y fundamentalmente en la participación en el día de las elecciones. El festival también será una muestra de lo que también se prepara para el próximo 1 de mayo, para reconocer avances en materia laboral y exigir mejoras de lo que falta. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y esta tarde el Buró Político de Alianza País mantuvo una reunión a la que asistieron el mandatario Rafael Correa y el presidente electo Lenín Moreno. Varios temas serían analizados por los integrantes del Buró Político. Uno de ellos, la Convención Nacional del Movimiento a desarrollarse en mayo en la provincia de Manabí. En principio en Manta, estamos teniendo problemas logísticos porque son 5.000 delegados, encontrar un espacio lo suficientemente grande. En dicha convención se elegirán a las nuevas autoridades de Alianza País y un nombre que en las últimas horas ha surgido para ocupar la Secretaría Ejecutiva del movimiento es el de Gabriela Rivadeneira. Sería un maravilloso cuadro. Gracias a Dios tengo muchos cuadros. Ojalá sea un cuadro joven como Gabriela y una mujer. Sobre el proceso de transición dieron a conocer que la próxima semana los equipos de los dos gobiernos, el entrante y saliente, se reunirán a revisar el trabajo del equipo interinstitucional. Total información para que el presidente, cuando asuma, el nuevo presidente, pueda empezar a tomar decisiones el primer minuto. El presidente electo aseguró que sigue estudiando la conformación de su gabinete ministerial. Lo estoy terminando de armar. Me daría mucha pena que a lo mejor doy nombres y de repente hay algún cambio y alguna persona pueda sentirse desilusionada. No se preocupen ustedes lo conocerán. Temas de coyuntura fueron materia de las preguntas de la prensa. Sobre la sanción impuesta a 7 medios de comunicación por la Supercom, Moreno aclaró. También he pedido que se dejen subsistentes. En esta cita también se revisan detalles de la organización del Festival de la Democracia a desarrollarse este sábado en Quito. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 7 medios de comunicación fueron sancionados por incurrir en censura previa en el caso de Página 12 y la publicación sobre las inversiones del candidato Guillermo Lasso en paraísos offshore. Así lo anunció el superintendente Carlos Ochoa. Son 7 medios: El Comercio, La Hora, El Universo, Expreso, Teleamazonas, Ecuavisa y Televicentro, los sancionados por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación. Se sanciona a los medios con 10 salarios básicos y se los motiva a mejorar sus prácticas periodísticas. La sanción se da tras el análisis de la denuncia presentada por el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad sobre la omisión de estos medios a la publicación de Página 12 de Argentina, que hacía referencia a las inversiones en paraísos fiscales del ex candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso. Según la autoridad, los medios sancionados incurrieron en un caso de censura previa al no reproducir lo que es considerada una información de interés público. El patrimonio de un candidato a la presidencia, sus orígenes y el lugar donde éste se encuentra, ¿es o no un hecho de interés público? La denuncia del Observatorio Ciudadano fue admitida porque eso es lo que manda la Ley de Comunicación, aseguró el superintendente Ochoa. Según el artículo 56, literal 2, atender, investigar
y resolver las denuncias o reclamos formulados por las personas naturales o jurídicas en materia de derechos de comunicación. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Recordemos de qué trata esta información que fue censurada. El diario argentino Página 12 en marzo realizó varios reportajes sobre el ex candidato presidencial de la Alianza Suma Creo, Guillermo Lasso, y su presunta vinculación con al menos 49 empresas offshore domiciliadas en paraísos fiscales. La investigación fue realizada por la periodista Cintia García para el periódico Página 12 de Argentina, un medio de influencia en ese país y en la región. En el reportaje se describe cómo Guillermo Lasso está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales creados en Panamá, Islas Caimán y Delaware. La periodista señaló que accedió a información que le permitió conocer que en un solo año, entre 1999 y 2000, la fortuna de Lasso pasó de $1 millón declarados a 31 millones. Presuntamente por la especulación de los bonos emitidos tras el feriado bancario. La publicación de Página 12 detalló que Lasso habría constituido las empresas offshore meses antes de su primera participación política en las elecciones del año 2013, poniéndolas a nombre de familiares y allegados suyos, incurriendo así en un presunto testaferrismo empresarial. García explica detalladamente la forma como supuestamente Lasso hizo este entramado. Dice que a marzo de 2011 el Banco de Guayaquil estaba integrado por la corporación MultiBG S.A., que a su vez tenía como principal accionista a Andean Investment, constituida en Islas Caimán. Otro accionista del Banco Guayaquil fue la compañía Inverlat S.A. de Panamá, que en papeles pertenece a 2 ejecutivos de la entidad bancaria, Angelo Caputi y Julio McCliff. Previo de la participación de Guillermo Lasso en las elecciones de 2013, un año antes liquidó la empresa Andean Investment de Islas Caimán y transfiere la operación resultante de esa liquidación a por lo menos 6 fideicomisos, a nombre de su hermana e hijos. Después de 2 meses de la liquidación de Andean Investment, hace nuevamente una transferencia de las acciones de esos fideicomisos a empresas offshore en Delaware, creando a la vez varias empresas. Así también la periodista argentina Cintia García reveló que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banisi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, terminó autovendiéndose el banco que él mismo constituyó en Panamá, puesto que desde el 2014 la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Estas, entre otras vinculaciones, fueron publicadas por el diario argentino Página 12, medio que buscó una respuesta de Guillermo Lasso, sin embargo no fue atendido por el ex candidato. Olga Velasco, Ecuador TV. Y una investigación de diario El Tiempo de Cuenca revela que la prefectura de Azuay estaría en serios problemas económicos. El gobierno provincial cierra varios proyectos y programas, mientras los obreros y trabajadores no cobran sus sueldos desde el mes de febrero. Además, no se aclaran gastos en conciertos, viajes y viáticos. Según información publicada por diario El Tiempo de Cuenca, la prefectura de Azuay estaría al borde del colapso económico. Esto se evidencia porque se proceden estas semanas a suspender proyectos como la entrega gratuita de leche a varias comunidades, la bailoterapia, un programa radial, comunicación estratégica, encuentros de historia y otros proyectos más que se cierran, según la prefectura, porque el gobierno nacional le debería cerca de $19 millones. No existe esa deuda. Desde el Ejecutivo se afirma que durante el año 2016, efectivamente, existieron retrasos en las asignaciones, pero que a través del Servicio de Rentas Internas y del Banco de Desarrollo, en 2017, todo está saneado. La ejecución presupuestaria de cualquier entidad pública es responsabilidad de quienes lo realizan. Obreros y trabajadores no pueden cobrar sus salarios desde el mes de febrero, pero la prefectura sí tuvo recursos para financiar conciertos internacionales en época de campaña electoral, dice la gobernadora, como el Garísima Music, donde se presentó Natalia Lafourcade, Aterciopelados y más artistas de renombre. Profunda solidaridad con las familias de los funcionarios, trabajadores y empleados que se les adeudan los valores. Ellos conocen exactamente en qué se gastan los recursos de la prefectura. Se financian conciertos por más de $400.000. Concierto que, a propósito, ya se confirmó su segunda edición. A esto se suman las recientes contrataciones de paquetes publicitarios, pasajes aéreos y viáticos que por ahora no son explicados desde la prefectura, como el viaje de Carrasco a felicitar a Guillermo Lasso por el supuesto triunfo electoral, por ejemplo. He conversado con Guillermo, estamos contentos, le ha pedido que viaje a Guayaquil o a Quito, me están por confirmar en un momento más, iré al aeropuerto.
tomaré obviamente un avión privado. Entre los gastos de la prefectura además están pinturas murales, parlantes y un estudio realizado por la empresa Sedatos por $80.000. La prefectura de Azuay no se pronuncia aún sobre estos temas. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Fernando Villavicencio, prófugo de la justicia, en varias oportunidades declaró ser ideológicamente de izquierda. Militó en Pachacutic, sin embargo, el año anterior se vinculó al movimiento de derecha Creo. Estoy por ahí esperando que me caigan y me lleven preso y nunca... Corría junio de 2016 y Fernando Villavicencio revelaba cómo modificó su supuesta ideología de izquierda para respaldar un proyecto de derecha. Voy a armar un proyecto de fiscalización. Ya, pero ¿qué onda es eso? O sea, ¿quieres llegar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Pues sí. ¿Quieres ser candidato? Pues sí. ¿Quieres ser diputado? Pues sí. El entonces presidenciable por Creo, Guillermo Lasso, cumplió con este acuerdo, pues nominó a Fernando Villavicencio como candidato a la Asamblea Nacional, postulación que no fue inscrita por cuanto Villavicencio constaba como adherente permanente del movimiento Pachacuti. Además de este inconveniente administrativo, lo que se habría buscado por parte del político es suspender su orden de prisión preventiva por el posible cometimiento del delito de divulgación de información reservada. Y es que justamente la no calificación de su candidatura fue el inicio de la desaparición física de Fernando Villavicencio. Ha sido invitado de varios medios de comunicación como experto petrolero. El ex vicepresidencial por el movimiento Fuerza Ecuador, Ramiro Aguilar, en varias ocasiones lo ha emplazado para que diga el origen de sus recursos. Lo que te quiero preguntar a ti es quién te ha pagado estos 2 días para que perturbes mi tranquilidad. Porque tú, Fernando Villavicencio, no haces nada gratis, absolutamente nada. Después de eso, sobre Villavicencio no se supo nada más hasta el pasado 18 de abril. Cuando desde Perú se conoció su solicitud de asilo político, la misma que hasta el momento no tiene respuesta. En mi país no puedo garantizar el derecho a poder ejercer libremente el periodismo. No podemos considerar a Fernando Villavicencio como un perseguido político, sino probablemente como una persona sobre la que pesa una sentencia en firme de un sistema judicial que hasta ahora no ha tenido mayores observaciones en cuanto a su proceder. Incluso la última esperanza que habría tenido Villavicencio, dada por su reciente coideario político, se esfumó. En la primera semana de nuestro gobierno vamos a expedir un decreto para indultar políticos que han sido injustamente perseguidos. Villavicencio ni siquiera confió en el ex Cipol de Sedatos y el mismo 2 de abril habría salido vía terrestre con destino al Perú. Así culminó su más reciente aventura política. Villavicencio, representante del Polo Democrático, en 2013 también intentó llegar al poder legislativo como alterno de Marta Roldós. Ahí esta candidatura obtuvo una votación del 8.19%, perdiendo las elecciones. A Fernando Villavicencio se le acusa de haber hackeado las cuentas de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado, por ejemplo las del presidente Rafael Correa, así como las del secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y las del procurador Diego García. Según la Fiscalía, habrían divulgado información reservada e importante sobre la petrolera Chevron. Alex Llanos, Ecuador TV. El defensor de Carlos Pareja Cordero manifestó que faltan pocos días para que culmine la instrucción fiscal y que no existe vínculo alguno entre su defendido y los delitos de atracos cometidos en Petroecuador. No tiene ninguna información que permita mantener una acusación, o hay en su momento la actitud ponderada de decir, señores, no tengo elementos para mantener o formular una acusación y yo en consecuencia me abstengo de acusar, con lo cual el juez puede sobreseer y podría archivarse el proceso. El martes, el último día hábil, termina ahí la instrucción. De allí en adelante, pues el juez la declara cerrada. Allí veremos si el juez le da plazo a la fiscal para que entregue el informe, o si la fiscal le dice, señor, yo para entregar el informe. También la Fiscalía ha pedido asistencia penal internacional. Compartimos más información. Este viernes en el Ministerio del Deporte se desarrolló el gabinete virtual con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa. Allí se realizó una planificación integral para enfrentar las secuelas del fuerte temporal invernal. Un gabinete en el que los distintos ministerios coordinadores sumaron esfuerzos para dar una respuesta a las distintas emergencias que a nivel nacional se derivan de las intensas precipitaciones. Las provincias que están en emergencia para la Secretaría de Gestión de Riesgos, recordemos que puede haber casos puntuales, por ejemplo en la provincia del Oro, la zona alta, pero tenemos la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos, parte de la provincia del Guayas. Por ejemplo, el caso de Puerto Viejo es un caso puntual. Se había cerrado el albergue por el tema de terremoto, pero lo hemos
vuelto a abrir el albergue que está ubicado en el aeropuerto para poder atender a casi 50 familias. El Ministerio Coordinador de Seguridad informó sobre la cifra total de fallecidos a la fecha. Mira, hasta el día de ayer teníamos 31 fallecidos. La Secretaría de Gestión de Riesgo está emitiendo de forma permanente un boletín. Se adoptó la decisión de que la cartera de Transportes y Obras Públicas se declare en emergencia para mantener expeditas las vías de la red nacional. Recordemos que hay vías también que son competencia de las prefecturas, pero en este caso estamos volcando todo el esfuerzo para poder solventar esas deficiencias. Además, el primer mandatario dispuso que se garantice el financiamiento de las entidades involucradas en atender la emergencia. De carácter económico a través del Ministerio de Finanzas a cada una de las unidades que están operando en territorios, esta es la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud Pública y también en apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados. Según el INAMI, la temporada invernal podría extenderse hasta mediados del mes de mayo, por lo que se requiere estar alertas y principalmente adoptar medidas preventivas en las zonas de alto riesgo. César García, Ecuador TV. Cambiamos de tema para conocer una pequeña historia de superación y emprendimiento de un manabita que tiene una discapacidad y que se radicó en la ciudad de Guayaquil, siendo un gran ejemplo para su comunidad. El negocio familiar de Antonio Chávez es visitado a diario por muchas razones, entre ellas el sabor manaba. Todo el mundo viene en familia, el barrio sí es unido aquí, todo el mundo baja a comer del cerro, de acá abajo, de Los Ceibos también viene. Es bien atendido, con amabilidad, con amistad. El propietario de la picantería El Campeón perdió una de sus piernas en su juventud y esta discapacidad lo ha impulsado a no dejarse vencer y seguir levantando a su familia, condición que llena de motivación a muchos de sus clientes, quienes buscan platos tradicionales como seco de chivo, pollo, guatita, encebollado, entre otros. Una persona no debe cruzar los brazos, siempre hay que ponerse de frente y alzar la frente de frente para poder trabajar, para mantener una familia. Y es algo que no todos, a partir de una discapacidad, se tiran para atrás, pero no, el señor sale adelante, yo lo veo que todos los días trabaja, y es algo admirable y respetable. A este emprendimiento productivo que inició de forma empírica se suma otra integrante de la familia, Natalie, una de sus hijas mayores, quien estudia gastronomía. Porque me apasiona la cocina, para conocer variedad día a día, más platos, saber que existen más, cómo puedo combinar los platos para los clientes y vayan a gusto. Historias como esta demuestran que cuando se tiene ganas de salir adelante no hay límites ni condiciones. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y del 9 al 11 de mayo en Quito y Guayaquil se realizará la cumbre de empresas familiares organizada por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana. Veamos cómo estos emprendimientos generan empleo y desarrollan visiones distintas en el ámbito laboral. En un barco que navega la Amazonía están los sueños de la familia García. El capitán de este hogar hace 25 años inició este emprendimiento turístico que hoy es una sólida empresa que recibe a turistas de todo el mundo para conocer la Amazonía ecuatoriana. Para mí, la empresa familiar es mi vida, mi trabajo. Me ha dado las posibilidades de educar a mi familia, a mis hijos, el tener una vida mejor. Marta es la gerente y Diego, uno de sus hijos, aportó con sus conocimientos en marketing. Cuenta que desde niño ayudó a la construcción de uno de los barcos y tuvo que hacer hasta de mensajero, apropiándose sentimentalmente del negocio. Estamos siempre compartiendo, o sea, no es lo mismo ir con gente que no conoces y trabajar. A la final sí, terminas haciendo amistades, pero qué mejor aprovechar que hacerlo en familia. El problema de ellos es mi problema también, entonces abarca más responsabilidades, pero a la final el unirnos es mejor que trabajar individualmente. Y por ello la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana destina una cumbre del 9 al 11 de mayo para aportar en su capacitación. En este año vamos a tener como tema principal el tema de emprendimiento familiar y cómo logramos como familia empresarial ser exitoso a largo plazo, traspasar esa llama de emprendimiento de una generación en otra. Consideran que para cambiar la matriz productiva es necesario incentivar estos emprendimientos. Empezamos
empezaron como un emprendimiento de una familia. Entonces su aporte es fundamental y es fundamental para el crecimiento económico a largo plazo, también fortalecer estas empresas en el sentido de que se capaciten, se profesionalizan, que sean bien manejados. Con esto concuerda Raúl, quien destaca que además de las ideas que puedan generarse en la familia, se requiere el cómo materializarlas en empresas productivas. Poder entender qué es lo que está sucediendo a nivel global, el poder entender qué pasa a nivel nacional y cómo mejorar, cómo innovar, cómo prepararse mejor. En este caso, ellos tienen un trofeo, el World Travel Award, como un símbolo que valió la pena estos años de trabajo y así como ellos, muchas familias más representan productividad y una base económica que debe multiplicarse. César García, Ecuador TV. Y según el registro del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, hasta este viernes alrededor de 10.000 militares activos han optado por el nuevo sistema de aportes a la seguridad social. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa en un comunicado. Hasta este viernes, el 67% de los militares activos en los grados de soldado, cabo segundo, subteniente y teniente han decidido cambiarse al nuevo sistema de aportaciones a la seguridad social, es decir, un total de 10.636 solicitudes han sido ingresadas, con el fin de dar cumplimiento a la transitoria 22ª de la Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, aprobada en octubre anterior, en la cual se establece: los miembros que se encontraren en servicio activo en las Fuerzas Armadas a la fecha de expedición de esta ley reformatoria y que se encuentren en los grados de soldado, cabo segundo, subteniente o teniente o sus equivalentes en cada una de las fuerzas y cumplan con los requisitos establecidos en la ley, así como aquellos que obtuvieren el alta hasta el 31 de diciembre de 2016. Podrán pasar voluntariamente al nuevo sistema de cotización y prestaciones previsto en la presente ley reformatoria, dentro del plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el registro oficial. Uno de los beneficios de esta ley es el aporte del salario de los uniformados, el cual pasará del 23% vigente al 11.45%, mientras que el aporte patronal disminuirá del 26 al 9.15%. Además, el personal militar que se acoja a este cambio continuará siendo parte del régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas, por lo que mantendrá su derecho a prestaciones y servicios como pensiones, cesantía, subsidios por funerales, préstamos quirografarios e hipotecarios, entre otros. Por su parte, el Ministerio de Defensa aclaró que el ISFA continuará brindando atención a quienes se han cambiado al nuevo sistema de aportes. Cabe resaltar que en los últimos 10 años, el gobierno ha entregado a dicha institución alrededor de $2.000 millones por concepto de contribución del 60% para pensiones de retiro, es decir, 6 veces más recursos que en los gobiernos anteriores. Ivana Paredes, Ecuador TV. Este viernes se celebró a nivel mundial el Día de la Creatividad Ideas World Cup. El Ecuador participó por primera ocasión de esta iniciativa desde la Ciudad del Conocimiento Yachay, logrando ubicarse en segundo lugar. Se trata de 19 países participando de manera simultánea, generando ideas para mejorar nuestro entorno, la tecnología que se utiliza para procesar y fabricar las cosas, mejorar la educación y su acceso, entre otras áreas. El Ecuador participó por primera ocasión en esta iniciativa en el marco del Día Mundial de la Creatividad. Y lo que esperamos es poder tener una generación justamente de ideas creativas para dar respuesta a, como decía, a problemáticas mundiales que nos afectan a todos los ciudadanos. En el centro de Ignópolis, en la Ciudad del Conocimiento Yachay, acudieron más de 300 estudiantes secundarios, quienes participaron de charlas con emprendedores que compartieron sus experiencias. Y decirle que no solamente se puede generar ideas, que nuestro cerebro es tan increíble que puede generar millones de ideas a la vez, pero que lo importante es que no solamente se queden con la idea, sino que la ejecuten. Una iniciativa que tiene por objetivo ampliar la visión de los estudiantes para pensar en grande. Porque ellos son la generación de relevo. Y ahorita la tecnología avanza tan rápido que si no lo hacemos a este nivel ya no podemos, o sea, es la única manera, que los jóvenes sean los que tomen la iniciativa. Es muy interesante porque a través de esto podemos relacionarnos con los estudiantes que aún siguen en el colegio y nosotros podemos dar nuestras opiniones de cómo es la universidad y ellos pueden divertirse a través de lo que es algo tan sencillo como crear. En
En esta ocasión, Ecuador se ubicó en segundo lugar con 657 ideas, detrás de la ciudad colombiana de Bucaramanga, que presentó más de 10.500 ideas. ¿Cómo creo que el desarrollo de la ciencia y la tecnología puede beneficiar a la comunidad? Mi respuesta fue que tenemos que aprender a darle buen uso a la tecnología para así poder encontrar buen uso. Esta es la tercera edición de esta iniciativa que reconoce a las ciudades más creativas del planeta. Con imágenes de Luis Chiliquín en la provincia de Imbabura, Carlos Flores, Ecuador TV. Y cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, fecha simbólica para la literatura mundial que recuerda el nacimiento y muerte en ese día de grandes autores como Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. En Ecuador hay varios esfuerzos por fomentar la lectura y ofrecer alternativas a los amantes de los libros. ¿Qué significa abrir un libro para el dramaturgo Fausto Camaño? Construir mejor el pensamiento, porque es un placer, porque es un alimento del alma, del espíritu, del cerebro, y a partir de eso la vida es mejor. Es por esto que cree que el esfuerzo por motivar a la lectura vale la pena. Su sitio de trabajo es la Casa de la Cultura, desde donde realiza esta tarea también con grupos de personas con discapacidad. Algunas personas viven una sola vida y tal vez aburrida, pero cuando lees puedes vivir miles de vidas. A poco más de 100 metros se encuentra la librería El Siglo de las Luces. Tiene diferentes secciones de libros nuevos, libros usados, libros raros, primeras ediciones. Otro esfuerzo por proveer a los lectores de las mejores obras. Este libro, 100 años de soledad, es edición de la Casa de las Américas del año 1968 y tiene un prólogo de Mario Benedetti, el poeta uruguayo. Es decir, es un libro prácticamente de colección ya. Tenemos otros. Tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplar del Evangelio según Jesucristo de José Saramago que tiene la firma del autor. Y por lo tanto eso lo hace valioso. ¿Qué mejor lugar para conmemorar el Día Internacional del Libro que entre cientos de títulos y libros con historia? El 23 de abril, donde se celebra el Día Internacional del Libro, se toma como referencia porque en ese día confluyen en nacimiento o fallecimiento figuras cimeras de la literatura universal como Cervantes, Shakespeare o el Inca Garcilaso de la Vega. Celebrar la fiesta del libro es potenciar, motivar a que la gente siga leyendo. Ese es nuestro interés y ese es el leitmotiv de esta librería también. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y hablando de libros, Mujer Ciudad es la primera obra literaria que la editorial española Llanoa presentará en Ecuador. Se trata del poemario del quiteño José Luis Garcés, cuyos versos se pueden leer en español y portugués. Si algún día tuviera yo que decirle a usted, o usted a mí, pero eso es otra historia, lo cerca que estuvimos de estar juntos. Es la voz del autor la que relata Acuerdo, incluido en el poemario Mujer Ciudad del quiteño José Luis Garcés, obra literaria que el próximo 25 de abril presentará la editorial española Llanoa en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Quito. Cuando uno saca el libro o el poema y encuentra en otro que se identifica, no se explica de otra forma que con magia. El título es sugestivo y se desprende de la observación del autor a las ciudades en las que vivió, Quito y Buenos Aires. Y digo de ser una mujer por su capacidad, por su diversidad, por sus cambios constantes, por su capacidad de congregar, por además esa capacidad de yo tener que escribir, en este caso 30 poemas y tratar de definir a una mujer. Para Garcés, quien escribe desde corta edad, esta es su tercera publicación. Recuerdo que fue una necesidad básica, elemental, yo necesité escribir. El poemario incluye un audiolibro que, según José Luis Garcés, permite apreciar mejor la poesía. Las pedras. Con el silbido del viento me llegó tu despedida. Me abanicó el pelo hacia el sur, anunciando lluvia. Lo que busco con el audiolibro es lo que la poesía es generarle ritmo y musicalidad. Mujer Ciudad es una obra bilingüe que también aporta a los lectores la traducción al portugués de cada uno de los poemas. Tratarei a tua lembrança com a cautela que a memória me der, com a rebeldia que o silêncio me guardar.
es el primer libro que se edita bajo el sello Llano en Ecuador. Le seguirán los poemarios Tercera Expedición de la ecuatoriana Karina Palacios y Quilla del español Xavier Frías Conde. Sofía Montoya, Ecuador TV. El gobierno de Venezuela denunció que bandas armadas atacaron el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, con 54 niños y niñas internados, quienes fueron evacuados mientras ocurrían disturbios y saqueos en distintos sectores de Caracas. La denuncia la hizo la canciller Delcy Rodríguez a través de su cuenta de Twitter. Presidente Nicolás Maduro ha dado instrucción de evacuar el hospital para resguardar a los niños y recién nacidos. Derrotaremos el golpe de Estado, escribió. Y en Francia se extremaron las medidas de seguridad tras el atentado de este jueves y como prevención para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo. En horas de la madrugada, la policía francesa realizó un operativo donde 3 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el autor del tiroteo en los Campos Elíseos de París, hecho que dejó un policía muerto y 2 heridos. El atacante, que fue abatido por los uniformados minutos después de ocurrido el incidente, fue identificado como Karim Cheourfi, un francés de 39 años con antecedentes penales. Cerca de su cuerpo se encontró un papel de apoyo al autodenominado Estado Islámico, grupo que se reivindicó la autoría del ataque. En las últimas horas comenzaron a circular videos del momento del ataque. En este se observa a la gente que se refugiaba en los cafés. El video lo graba un turista. Aunque en Francia rige el estado de emergencia desde enero de 2015, el primer ministro francés Bernard Cazeneuve envió un mensaje de tranquilidad. He apelado a la unidad tras el atentado terrorista del jueves. Ahora nos corresponde más que nunca no ceder a la división. Son el oscurantismo y la intolerancia los que deben ser combatidos, y es la unidad la que debe prevalecer más que nunca. Los parisinos rindieron un tributo al policía abatido, mientras que sus compañeros con un minuto de silencio le dieron el último adiós. El atentado extremeció la recta final de la campaña por la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tienen lugar este domingo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 20 niños y niñas murieron en un accidente entre un bus y un camión en Sudáfrica. Además, se retomaron las evacuaciones de civiles en Siria. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. 20 personas murieron luego de que un camionero perdiera el control y arrollara a un grupo de campesinos quienes protestaban al sur de la India. 14 de ellos se electrocutaron tras la caída de un poste de electricidad derribado por el vehículo. El gobierno local ha ordenado una investigación del accidente. 8 soldados afganos, 5 talibanes murieron y otros 11 militares resultaron heridos cuando un grupo de hombres armados asaltó un compuesto militar en la provincia de Balkh, en Afganistán. Un portavoz del Ministerio de Finanzas confirmó el fin del ataque tras casi 6 horas. Además, indicó que uno de los insurgentes que iba cargado de explosivos se inmoló. 5 partidos y organizaciones políticas de Argelia borraron de sus campañas y carteles propagandísticos para las elecciones legislativas del próximo 4 de mayo a las candidatas mujeres. La iniciativa Candidata sin Rostro se da debido a las críticas que reivindican igualdad para la mujer en la política de ese país. 10 de los 45 buses que transportaban a civiles y combatientes en Siria dejan la zona de Rashidin, un lugar controlado por los rebeldes. Las evacuaciones se reanudaron después de haber sido bloqueadas durante 48 horas en un punto de tránsito donde un atacante mató a decenas de sus compañeros. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Con las noticias del mundo cerramos esta emisión de Noticias 7. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos acompañarles con la información. Recuerden, vienen los deportes y luego las voces de la semana. El domingo más noticias, 19 horas y 30 minutos. Hasta pronto.